Qué gusto estar contigo esta mañana en nuestro programa Por una Mejor Vida Sunday. Y el día de hoy vamos a ver nuestra segunda parte sobre el tema de convirtiéndonos de creyentes a discípulos. Y el día de hoy vamos a hablar sobre la importancia de oír la voz de Dios. Así que no te lo pierdas para que tú tengas una mejor vida. Pues tengo el privilegio de ser hija de pastores. Pues mi niñez y mi adolescencia, bueno, prácticamente mi niñez fue estar en la iglesia, de la iglesia a la escuela y de la escuela a la casa, campamentos, cursos de verano, etcétera, etcétera. Entonces, pues estaba como en una burbuja, ¿no? Dentro de la iglesia y pues fue una formación pues con principios bíblicos, pero digamos era solo enseñanza, ¿no? Digamos, yo no lo vivía, no lo sentía tan mío, ¿no? Tenía idea de que, no sé, algún día Dios iba a usarme para algo, ¿no? Pero así como que nada más a futuro, ¿no? O sea, algún día en la vida Él va a hacer algo conmigo, pero nada más, o sea, no era una necesidad en mí buscarlo. Digamos, no había ese interés propio, ¿no? en cada uno de nosotros. Bueno, no sé bien mis hermanos si desde ese entonces buscaban a Dios o no, pero sí, mis papás siempre nos enseñaron que a Dios le agradaba y que era bueno buscarlo. Llegó el momento en que, bueno, estaba yo participando en la alabanza. Mi tío era el líder de la alabanza, ¿no? Entonces participábamos y bueno, a mí me gusta cantar, entonces yo cantaba con él. Pero pues llegó el momento en que era nada más pues cantar por cantar, porque pues todos me ven, porque todos me conocen y pues soy la hija del pastor y tengo que servir y tengo que involucrarme. Entonces pues sí se fue convirtiendo en una rutina, en hacer las cosas a lo mejor por un compromiso con mi tío o con mi papá, de apoyarlo en la iglesia, de que a lo mejor no había muchos participantes en la alabanza y era mi tío y yo. Entonces, mi compromiso era más con ellos que con Dios, ¿no? Entonces todo se fue haciendo rutina, cantar cada domingo, ensayar, esto, el otro, pero pues fue rutina. Llegó el momento en que sí, pues te sientes frustrado, estancado. Y pues me pasó y llegó el momento en el que yo sentí en mí esa necesidad de buscarlo, ¿no? De no solo hacer las cosas por hacerlo. Yo, digamos, en ese entonces, cuando estaba en la rutina, yo dije, pues esto es Dios, o sea, hasta aquí es el Dios de mis papás y pues ya se acabó, o sea, esto es todo, ¿no? Venir los domingos y cantar y dar buen testimonio, ¿no? Buenos días, qué gusto saludarles y el día de hoy vamos a continuar con nuestra serie Pasando de creyentes a discípulos. Vimos el programa anterior que hay una diferencia muy sustancial entre el discípulo y el creyente y determinamos que tenemos que tomar la decisión si queremos realmente ver en nuestra vida los resultados de una vida cristiana con victoria y representando y trayendo el reino de los cielos a esta tierra. Tenemos que convertirnos en discípulos. Vimos que las iglesias están llenas de creyentes y es por eso que la iglesia ha sido irrelevante en este tiempo y no ha podido traer la transformación que yo creo con todo mi corazón que a la iglesia le corresponde traer una transformación una reforma a esta sociedad. ¿Por qué? Porque nos hemos convertido en gente que venimos a recibir nada más cada 8 días y pasamos un buen entretenimiento sin tener en nuestra vida realmente un cambio de fondo, convirtiéndonos en discípulos y haciendo la voluntad del Padre, que por consecuencia traerá todas las cosas por las cuales tantos nos estamos afanando. Por lo consiguiente, el Señor dijo, busca primeramente el reino de Dios y todo lo que tú estás buscando te será añadido. Así que vimos que tenemos que tomar la decisión de convertirnos en discípulos. Y vimos que Pedro consideró un honor
el haber sido convocado por Jesús a ser llamado un discípulo. Se sorprendió. Él se consideraba que no era digno, y de la misma manera vemos cómo nosotros no somos suficientemente dignos por nosotros mismos, sino es por la gracia y la misericordia de Dios, porque dice que de lo vil y de lo menospreciado Él se complace, y es a lo que ha llamado. Así que nos debería de dar gusto ver que el Señor Jesús nos ha delegado autoridad, nos ha dado dones del Espíritu Santo, nos ha dado la salvación y nos ha dado la posibilidad de vivir esta vida de una manera diferente. Así que necesitamos de una manera práctica no solamente haberle dicho que sí. Hay mucha gente que en una oración le dijo, sí, Señor, te acepto como mi Señor y Salvador, pero nunca más ha tenido una relación con Él. Aquí vemos que en el encuentro, en todos los encuentros que tuvo Jesús con las personas que llamó, les dijo, sígueme. Y era algo literal. En aquel encuentro que tuvo con el joven rico le dijo, yo te quiero seguir porque yo reconozco en ti, estoy parafraseándolo, yo reconozco en ti algo especial, yo quiero ser unos de sus discípulos. Y Jesús lo mira fijamente y conociendo el corazón de él, le dice, está muy bien, sígueme, deja todo lo que tienes, regala todo lo que tienes y sígueme. En ese momento este hombre fue confrontado y dice que se entristeció en gran manera. Él antes se había jactado de decir, soy una persona religiosa, hago todos los ritos religiosos. Y Jesús le dijo, no es suficiente que hagas ritos religiosos, sígueme, deja todo y sígueme. Y aquí vemos que este joven se entristece y dice, pues es demasiado lo que tengo, realmente como que no es para tanto. Así que vemos que aquí hay una decisión en ese encuentro con el que tenemos con él. En Juan 10:9 dice, yo soy la puerta y el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. Está usando la figura del pastor nuevamente con pastos. Juan 10:28, y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre me las dio, es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de mi mano. Así que vemos que Jesús empieza aquí a establecer una relación con sus discípulos paralelamente como sus ovejas. Les voy a dar pastos, me los dio como ovejas, nadie me las puede arrebatar, yo soy el buen pastor, yo doy mi vida por ellas. Así que vemos que si vamos juntando la enseñanza anterior, tenemos que seguirle, tenemos que amarle. Vemos ahí que cuando Jesús le dice a Pedro, ¿me amas?, no le está hablando de ese tipo de amor que tenemos ahora considerado después del posmodernismo, que le llaman un amor líquido. Un amor líquido, según los sociólogos, es aquel amor que no tiene compromiso, que solamente busca el momento, que no tiene profundidad, que solamente muchas veces se basa en pasión o en satisfacer intereses propios, y que por lo mismo estamos viendo que cada vez los índices de divorcios son mayores, que cada vez vemos que las relaciones entre amistades se rompen más fácilmente, con poca profundidad, porque dicen que el resultado del posmodernismo, que trató de traer a la sociedad una solución para vivir una vida con paz y amor, lo único que trajo fue un concepto de amor líquido, el cual no es profundo ni es comprometido. Ese no era la clase de pregunta que Jesús le estaba haciendo a Pedro. Le estaba diciendo, ¿me amas? Y la palabra me amas aquí es un amor comprometido, un amor que excede. Y Pedro le contestó las 3 veces de una manera determinante, Señor, te amo. Así que vemos muy claramente la relación que se está estableciendo aquí
como discípulos y se está empezando a introducir el concepto de ovejas con su pastor. Juan 10:26 dice, pero vosotros no creéis porque no sois de mis ovejas, como os he dicho. Está hablando a los que no le siguieron. Es curioso cómo podemos ver cuántas ocasiones se menciona nuestra relación entre Jesús y nosotros como sus ovejas / discípulos. Creo que es importante ver las características de las ovejas para que podamos comprender cómo nos vamos a relacionar en esta transición de creyentes a discípulos. Es importante entender las características del pastor y las características de las ovejas. Así que vamos a ver qué necesitamos entender de las características en lo natural de una oveja, que tiene que ver mucho como un paralelismo con lo espiritual y en nuestra relación con el Señor Jesús. Una oveja tiene una memoria superior a muchos otros animales. Recuerdan acontecimientos de hasta 2 años, aún acontecimientos traumáticos. Una oveja puede distinguir hasta 50 personas. Las puede recordar. Son capaces de sentir emociones y reflejarlas. Al igual que los humanos expresan, otras de sus características, expresan emociones de manera visible y aún muestran señales de depresión. Muestran miedo cuando se les acerca un extraño. Aunque reconocen gente, solamente reconocen a uno como pastor. Tienen la capacidad de distinguir claramente quién es el pastor, a quién tienen que seguir y a quién tienen que obedecer y quién es el que cuida de ellos. Acuérdense, Jesús siempre que tuvo un encuentro con aquellos que tomaron la decisión de ser sus discípulos, siempre la siguiente frase era, sígueme. Déjame decirte que el día que tú recibiste al Señor Jesucristo, no nada más te dijo te voy a dar vida eterna, no solamente nada más te dijo te voy a hacer feliz en esta tierra, no solamente te prometió que iba a estar contigo de día y de noche, no solamente te prometió que ibas a estar bajo sus alas y te iba a cuidar, sino que también te dijo sígueme. Y muchos se han quedado a nivel de espectadores como creyentes, no siguiéndolo, solamente viendo cómo otros le siguen o cómo él hace las cosas sin tener un compromiso personal. Así que vemos que las ovejas expresan emociones de manera visible y aún muestran señales de depresión, muestran miedo cuando se les acerca un extraño. Su corazón late, otra de las características, la sexta que les estoy platicando, su corazón late más rápido cuando se ve lejos del rebaño al que pertenecen. ¿Te ha pasado esta sensación de que por el temor de que algo te vaya a pasar, te empieza a latir el corazón porque hay algo que te está dando, tú estás en tu mente, estás intuyendo, tus sentidos están intuyendo que algo está pasando que te puede poner en riesgo? Pues esto es lo que hacen las ovejas. Su corazón late cuando se ven lejos del rebaño. Así que las ovejas, los discípulos, saben que tienen que estar cerca de otros discípulos, que aunque se tienen que cohabitar con el mundo, porque Jesús dijo muy claramente, no te he pedido que te apartes del mundo, te he pedido, no te he pedido que los saques del mundo, está hablando con el Padre, sino te he pedido que los guardes de él. Así que como discípulos, por supuesto que nosotros vamos a tener nuestra vida cotidiana, vamos a tener nuestro trabajo, vamos a cohabitar con aquellas personas que les estamos compartiendo de nuestra fe, pero vamos a tener siempre el cuidado de estar cerca del rebaño, la iglesia, el lugar donde nos nutre, con nuestros pastores, con nuestros líderes, en una relación cercana con nuestro Salvador.
Así que la oveja, cuando se ve lejos del rebaño al que pertenece, su corazón empieza a latir. Sienten tristeza y sienten amor. Su vista es corta. Su mayor capacidad de vista, más larga, no es mayor a 15 metros. Después de ahí ya no ven nada. Tienden a mirar hacia abajo porque como están pastando, están buscando los pastos verdes para alimentarse y por lo mismo, como su vista está inclinada, sin darse cuenta y por seguir el alimento, cuando menos se dan cuenta, ya se empezaron a desviar de su redil. Es tan corta su vista que en ocasiones no pueden ver a su pastor si no están lo suficientemente cerca. Y si vamos haciendo un paralelismo, buscando el pan de todos los días, buscando las necesidades de todos los días, si nosotros nos identificamos como las ovejas, nuestra vista es corta, no podemos ver a la misma capacidad que nuestro pastor ve y muchas veces al ir caminando nos empezamos a desviar de él y del redil, tratando de buscar los afanes de todos los días. Así que vemos que ellos tienen vista corta, las ovejas, pero tienen un oído muy agudo porque conocen perfectamente la voz de su pastor, por la cual no siguen a un extraño porque no reconocen la voz. Y no solamente no le siguen, sino que le huyen a ese extraño. Ahora, una oveja para ser cuidada y no separarse del redil, tiene que pertenecer a un pastor y seguirlo. A diferencia de las cabras, por ejemplo, las cabras son independientes, son robustas, tienen patas fuertes, tienen potencia muscular, son vivaces. Y Jesús nos dice que nosotros como sus discípulos somos sus ovejas. El Salmo 23 vemos a David, él era pastor, como profesión, como oficio, él fue pastorcito de ovejas antes de haber sido coronado rey, así que él se identificaba perfectamente con la figura de la oveja y del pastor. Conocía lo que era ser pastor a tal grado de dar su vida guardando a las ovejas, matando animales feroces, pero también conocía cómo se comportaban las ovejas, cuáles eran sus características. Y vemos el Salmo 23 como dice, tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Él no estaba hablando de teoría, sabía perfectamente qué eran la vara y el cayado. Por eso vemos que él con tanta confianza en el Salmo 23 dice, el Señor es mi pastor, nada me faltará. Y aunque ande en lugares de sombra y de muerte, no temeré mal alguno. Aderezarás mesa delante de mis angustiadores. Me llevarás por pastos verdes. Así que él sabía del pastor, él sabía Dios, Jesús como su pastor. La vara y cayado me infundirán aliento. La vara en aquel entonces habla de autoridad, el báculo habla de sujeción. El cayado es lo que usa el pastor para proteger y salvar a las ovejas cuando se están yendo al precipicio. Con la vara, el pastor ahuyenta a los animales que quieren acercarse a sus ovejas, a los depredadores. Los golpea y los aleja. Aun cuando la oveja se está desviando, con esa vara la toca en el lomo para llamarla y hacerla regresar al redil. ¿Cómo oír la voz de Dios? Porque dice, mis ovejas oyen mi voz. Dice, y yo las conozco. Qué interesante, porque cuando vimos en la primera parte de esta serie, vimos que cuando tuvimos un encuentro con Jesús, Jesús nos llamó y no solamente nos llamó así como son sus discípulos, sino nos está haciendo una pregunta, ¿me amas lo suficiente para ser mi discípulo? Y la segunda es, sígueme. ¿Qué quiere decir? No tendrás ya tu vida independiente, sino que ya me seguirás. Ahora,
Para seguir una persona, tú tienes que oírla. Y vemos entonces que se empieza a hacer una analogía entre el discípulo y la oveja. Y vimos que la oveja tiene la capacidad de oír, de un oído afinado para reconocer claramente la voz de su pastor. De hecho, se cuenta una historia de un hombre que va a visitar a uno de sus amigos, de sus mejores amigos, que se convirtió en un pastor y empezó a enriquecerse reproduciendo a sus ovejas. Y empezó a platicarle este amigo animadamente cómo se comportaban las ovejas y las características. Y le dijo, y una de las cosas muy peculiares de las ovejas es que no siguen más que a su pastor. Y el amigo se rió y le dijo, no creo que eso sea cierto. Le dijo, vamos a hacer una muestra. Tú te vas a disfrazar como si fuera yo, te vas a poner la misma ropa, van a olfatear ellos esa ropa y te vas a dar cuenta que aunque uses el misma vara y el mismo cayado y te vistas como yo, no van a seguir las órdenes de tu voz. Pues eso hizo su amigo, se disfrazó, se puso la ropa del pastor, usó la vara y el cayado y empezó a convocar a las ovejas con las palabras y el sonido que lo hacía su pastor. Y las ovejas, en lugar de seguirlo, se ahuyentaron, tuvieron miedo de él. Esto es una muestra muy importante de por qué Jesús dice, mis ovejas oyen mi voz y me siguen, y yo las conozco. ¿A qué quiero concretar con esto, siguiendo la serie de creyente a discípulo? Si tú quieres pasar de ser un creyente y convertirte en un discípulo, tú tienes que desarrollar un oído capaz de entender y conocer la voz del buen pastor. Es interesante que cuando yo estoy en una iglesia y pregunto, ¿quiénes de aquí oyen la voz de Dios? Muy poca gente levanta la mano, porque venimos de una costumbre religiosa donde están divididos los laicos con los religiosos y estamos acostumbrados que nada más los religiosos sean los que oyen la voz de Dios y el laico viene a ver qué Dios dice a través de esa persona religiosa. Cuando la palabra nos dice en Pedro que ahora nosotros somos real sacerdocio, ya no haya esa división. En Apocalipsis 5 dice que somos reyes y sacerdotes. Ahora todos deberíamos de escuchar la voz de Dios. ¿Cómo oír la voz de Dios? Lo vamos a ver en el siguiente programa con el cual vamos a terminar esta serie, pero te voy adelantando una cosa. Tú puedes oír la voz a través de los tiempos de alabanza y adoración. Tristemente son los tiempos donde la gente toma el tiempo para llegar tarde. Qué importantes son los tiempos de alabanza y adoración, porque es cuando tú estás adorando a Dios y al adorar a Dios, no es un Dios que se queda callado a tu adoración, sino que empieza a reaccionar para animarte y para guiarte a través del Espíritu Santo, a través de la palabra. Así que mi pregunta sería, ¿tienes características de oveja o tienes características de cabrito? Acuérdate, la oveja sigue a su pastor. La oveja distingue perfectamente la voz de su pastor y lo sigue. Y aun si es necesario, deja que el pastor le quiebre la patita para que no se pierda. El cabrito es independiente, es robusto, es vivaz y toma sus propias decisiones por dónde correr. Así que si tú puedes oír la voz del buen pastor y es la que más escuchas, entonces tú podrás estar lejos de temor y tú podrás caminar seguramente creciendo para convertirte en un buen discípulo de Jesús. Bueno, espero que esta enseñanza te haya enseñado la diferencia entre el creyente y el discípulo y que tú y yo nos convertamos como a gente que podemos oír de una manera
clara la voz de nuestro buen pastor, que sin duda lo único que quiere es llevarnos a lugares de delicados pastos, que lo único que quiere es protegernos de nuestros angustiadores, que lo que quiere es que tengamos certeza cuando estamos en tiempos difíciles, que aunque estemos en tiempos de muerte o en tiempos de guerra, podamos decir, estamos en paz, porque estamos escuchando la voz del buen pastor. Entonces con los chavos empezamos a tener reuniones de oración y en una de esas reuniones estuvimos orando y buscando la presencia de Dios, y fue cuando pues Dios me habló y me dijo, quiero hacer algo más contigo, o sea, esto no es todo, no es nada más cantar por cantar en los domingos, sino quiero hacer algo más contigo, ¿no? Y que me conozcas realmente como tu Dios y no como el Dios de tus padres. Y pues en ese momento me cae el 20, ¿no? Y pues empecé a buscarlo y en esos tiempos de oración con los chavos creo que fueron muy buenos y Dios empezó a hacer algo con nosotros, conmigo, y pues me ha movido a hacer cosas diferentes, a salirme de mi zona de confort. ¿Cómo? Como venirme al instituto. Yo ya estaba cómoda con el ministerio, o sea, estando en la alabanza, estaba cómoda en mi casa, con pues, mis papás, mis hermanos, estaba cómoda en el trabajo, estamos trabajando, tenemos un negocio. Y dije, pues aquí estoy bien, ya tenemos trabajo, ya tengo mi familia, tengo la iglesia, y pues ya estaba muy a gusto, ¿no? Entonces, pero pues Dios me empezó a hablar, no, prepárate, o sea, esto no es todo, prepárate. Y pues dejar esa rutina, ¿no? Empezar a involucrarme con otras personas, conocer más del ministerio, más de su palabra. Pues prepararme, estoy buscando ese llamado, ¿no? O sea, tratando de encontrar el propósito con el cual Dios me está preparando, con el cual me trajo aquí para hacer su voluntad, para conocerlo más. Bueno, terminamos nuestra enseñanza del día de hoy. No te olvides, voy a repasar algunos de los puntos importantes para poder seguir a Jesús como sus buenos discípulos. Vimos que el Señor Jesús usó una ilustración diciendo, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Es importante entonces entender por qué Jesús, y en la palabra encontramos que hay varias analogías que se usan para nuestra relación con Dios. Una de ellas es la de ovejas y la vemos muy repetidamente. Vimos el día de hoy qué característica tiene una oveja. Vimos que las ovejas tienen características de recordar eventos hasta de 2 años. Tienen las características de demostrar emociones y el pastor puede verlas. Vemos que las ovejas tienen características de tener patas muy débiles y tener una vista muy corta, pero tienen algo muy a su favor, que tienen un oído muy desarrollado. Y se han hecho pruebas como aún en los pastores, en los campos, las ovejas tienen la facultad de distinguir cuando les está hablando su pastor, y aunque otra persona se ponga la vestimenta y pueda oler igual a su pastor, debido a su oído tan afinado y a la relación con su pastor, no siguen más que a su pastor. Y esto las guarda de los peligros. De hecho, una oveja cuando oye una voz extraña, se alerta y se aleja de esa persona. Seamos gente que sabe escuchar la voz del buen pastor. Espero que te haya ayudado este programa para aprender que tú eres una oveja y el buen pastor te está hablando y está esperando que tú lo escuches para que lo puedas seguir.